Y este mismo Dios que en el principio estaba y que decía, solamente decía, no era visible, solamente declaraba, decía, hágase, hágase, hágase. Este mismo Dios lo observamos en el libro de Juan, que al principio era el verbo, la palabra, lo que salía por la voz de ese espíritu que se movía sobre la faz de las aguas. Dice el mismo Juan que este verbo se hizo carne y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios. No era cualquier carne, era un ser humano que vino a esta tierra y que Juan relata en su evangelio que él y otros, porque dice un plural, vimos su gloria y lo declara como el unigénito Hijo de Dios. Y de este Juan, de este verbo hecho carne, manifestado a la tierra como un ser humano, anduvo con él hasta el mismo día que ascendió a los cielos. Lo vio enseñar, lo vio predicar las buenas noticias de salvación que él traía de parte del Padre. Lo vio darle vista a los ciegos, lo vio poner a hablar a los mudos, los vio levantarse a gente parapléjica de nacimiento, lo vio limpiar lepra, lo vio levantar a los muertos, lo vio Juan y lo testifica en su evangelio. Y cuando él dice vimos, habían otros y uno de estos otros es Mateo, que también lo testifica en su evangelio. Este era el verbo que al principio se movía sobre la faz de las aguas. Y también lo vio crucificado, lo vio morir en una cruz, lo vio cuando lo sepultaron. Fue el primero después de las mujeres cuando se le aparece el Señor Jesucristo después de su resurrección, al tercer día después de morir. Dice que fue el primero de los apóstoles que lo vio. Porque corrió, como él era el discípulo que lo amaba, corrió desesperadamente hasta el sepulcro cuando María, la de Magdala, le dijo que no estaba el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Lo vio. Y también lo vio después de haber resucitado. Lo oyó. No lo palpó. Bueno, tal vez lo palpó, pero en ninguno de los evangelios dice que lo tocó. Pero Tomás, otro apóstol, sí lo tocó. Y lo vio ascender a los cielos. Y él fue testigo, junto con otros también, que este mismo Señor que él vio ascender a los cielos, descendió de los cielos en el Espíritu Santo de Dios y los bautizó, los llenó a ellos de sí mismo. Y pudieron pues ser inspirados por este Espíritu Santo para seguir hablando, diciendo, testificando, hablando sus dichos, su voz, su palabra, su verbo. Este fue uno de esos que inspiró el Espíritu Santo para continuar escribiendo, diciendo, testificando. Esta es la palabra, es la esencia del valor que tiene hoy la palabra de Dios. Debe tener un valor en nuestras vidas tan extraordinario como nuestra misma fe para el perdón de los pecados. Debe tener un valor en nuestra vida tan extraordinario como nuestra misma esperanza en la vida eterna, como nuestra esperanza, que dice Pablo, esperanza de gloria, para recibir una esperanza en sí mismo, para recibir un cuerpo glorificado en algún momento de nuestro futuro, que ya no sería en el futuro, sino en la eternidad, que no hay futuro. Aleluya. Pero aquí, mientras estemos en este planeta, en estos cuerpos, podríamos pensar en un futuro con esa esperanza y esa fe. El mismo Señor Jesucristo en el libro de Marcos, capítulo 8, Él dice que al final, en el verso 38, y lo hemos visto en otros evangelios, pero este es muy particular, este evangelio en sí, en Marcos capítulo 8, dice el verso 38, que el que se avergonzara, advirtiendo Jesús de las personas que le seguían, el que se avergonzare de mí, dice Jesús, y le agrega, mire, estoy en Marcos 8:38. No me crea,
Vaya a Marcos en su Biblia, a Marcos 8:38, y todavía no se cree a sí mismo con lo que está leyendo. Lea todo Marcos desde el 7 al 8, todos los 2 capítulos para que pueda entender que el Espíritu Santo le pueda revelar, le pueda alumbrar su mente de lo que allí dice. No me crea a mí, anote Marcos 8:38 y después indague usted misma y después ore a Dios. Él alumbra las mentes, Él revela los secretos ocultos en su palabra, la que inspiró a través de su Espíritu a estos santos hombres de Dios, tanto en el principio de la iglesia primitiva como en todo el judaísmo. El que se avergonzara de mí y de mis palabras. Por lo general lo leemos en otro evangelio que dice, el que se avergonzara de mí, yo me avergonzaré de él. El que no confiese en mi nombre, yo no confesaré su nombre. Pero aquí está diciendo, Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora. Lo dijo cuando estaba Jesús. Dígame usted si hoy no estamos en una generación adúltera y pecadora. Si estamos en esa generación, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y ese avergonzarse de mis palabras, mi estimado oyente y mi estimado hermano, no habla de avergonzarse de decir lo que dice la Biblia. Está haciendo un llamado a vivir, de vivir como dice la Biblia, porque solamente yo diciendo qué vergüenza podría alcanzarme. No, yo me podría avergonzar cuando en el medio de una generación adúltera y pecadora, cuando la generación adúltera y pecadora, con un sistema establecido ya por su mismo príncipe, que todos somos muy vivos, todos estafamos y todos no nos dejamos estafar. Aquel que se avergüenza de Jesús y de sus palabras, es que la Biblia dice, déjate estafar. La Biblia dice, sé tonto, sé humilde, calla, déjate estafar, déjate robar, déjate vituperar, déjate avergonzar, déjate criticar. Espérate un momentico, si todo el sistema no se deja, porque yo me he de dejar. Cuando usted dice, definitivamente me voy a dejar estafar, me voy a dejar criticar, me voy a dejar murmurar, usted es una especie rara dentro de un sistema. Usted es una especie extraña dentro de todo un sistema que todo el mundo vive de una forma, pero usted, como no se avergonzó de lo que dice la Biblia para que viva, usted se hace una especie rara y se deja estafar. Esa es la vergüenza que el Señor Jesucristo está hablando acá. No crea usted que está hablando del que predica la palabra. Está hablando del que la vive. Está hablando del que no es astuto según el sistema. Está hablando del que es humilde según el sistema. Está hablando que dentro de tanta maldad y tanta frialdad en el mundo, hay una especie rara que no se ha avergonzado de seguir a Jesucristo y que no se ha avergonzado de vivir como Jesucristo dice, pero ama en medio de la maldad. Vivir como ella dice que viva, pensar como ella dice que piense, hablar como ella dice que hable. Que dentro de todo un sistema religioso o todo un sistema religioso, dentro de todo, hablando de todas las religiones, usted aún, ¿verdad? Caminando que muy alineado a la Biblia, pero ese alineado a la Biblia pareciera que caminara paralelo o no caminara dentro de la religión, y entonces la misma religión te señala. Entonces no me importa, a mí no me importa que me señalen ni que digan lo que digan, yo no me voy a avergonzar, porque la Biblia dice así y yo voy a caminar así, aunque digan lo que digan, lo que te presenten, millares y millares de personas caminan diferente, creyendo ellos que están en una verdad y que tú dices, no, pero es que así no es así como está aquí. Yo no me voy a avergonzar de Jesús, yo no me voy a avergonzar de vivir como aquí dice que yo viva, independientemente del sistema, del mundo.
Hablé primero, ahora de las religiones. Independientemente de lo que crean y que te digan lo que te digan, así dice la Biblia y así yo lo voy a hacer. No me avergüenzo de eso. Porque yo tengo la convicción que cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles, tampoco se avergonzará de mí. Eso es lo que a mí me importa. Eso sí me importa a mí. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Lea la Biblia a ver si es verdad que así dice. No como yo lo vi, no como me lo dijeron, sino que yo fui diligente en escudriñar si era como lo vi o como me dijeron. Y decidí no avergonzarme de sus palabras, no avergonzarme de Jesucristo, porque no me importa qué digan los demás, pero sí me importa que cuando venga en su gloria, en la gloria de su Padre con los santos ángeles, no se avergüence de mí. Y eso precisamente lo dijo el Señor Jesucristo en un momento que iba camino de Cesarea de Filipo. Hacia Cesarea de Filipo había untado un barro hecho con su propia saliva antes a un ciego que le dio la vista. Y en ese camino el Señor Jesucristo, que también lo habíamos leído en otros evangelios, cuando aquella confesión magistral de Simón, cuando le dice que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías, al que estábamos esperando, y que le da una serie de instrucciones en el libro de Mateo, de como dijiste esto, yo voy a hacer esto. Aquí en Marcos no lo dice así. En Marcos también sí lo declaran como tú eres el Cristo, le dice el mismo Simón, pero aquí le pone como Pedro. Y dice que tú sí eres el Cristo, pero él le mandó a que no dijesen nada a nadie. Voy un momentico más atrás. Él comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, ¿no? Dice la Biblia que él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Luego dice que, llamando a la gente, el Señor Jesucristo y a sus discípulos les dijo: si alguno, y ponga atención acá, amado oyente, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, y aquí le agrega Marcos algo que no tiene en otros evangelios, y por causa del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Y el evangelio no gira sino alrededor de un alma, gira alrededor de la salvación de las almas. Y la única manera de que el hombre no se avergüence de Jesucristo y no se avergüence de sus palabras ni de su evangelio es negándose, según este mismo texto, negándose a sí mismo. Es necesario que uno se niegue a sí mismo. Yo decía hace casi 18 años, cuando predicaba en Viva 93.3, yo decía, y hoy lo tengo más claro, y lo repito hoy, con la mayor convicción en mi espíritu de que es así, que la iglesia de Jesucristo debe alcanzar el anonimato. La iglesia del Señor, la verdadera iglesia, debe alcanzar el anonimato. Ese anonimato, lo dice Marcos, negarse a sí mismo. Es la única manera de que la iglesia de Jesucristo abra su corazón para que las palabras, todas las palabras que salieron por la boca de aquel espíritu que se movía sobre la faz de las aguas, que era el Verbo, y que salieron por la boca de nuestro mismo Salvador, Jesucristo,
y que después salieron por la boca de los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo, todas esas palabras, la única manera de que funcionen en mi vida, es necesario que yo deba mermar, yo deba negarme a mí mismo. Todas mis visiones, todos mis sueños, todas mis ambiciones, todos mis planes, mis proyectos personales deben mermar, no deben estar en mí, para que yo pueda abrir un espacio en mí para que toda la palabra de Dios, toda, gobierne mi vida. No para decirla nada más, sino para vivirla. Es para vivirla. Es para vivir la palabra de Dios. No es para solamente decirla. Mira, me recuerdo cuando el Señor Jesucristo fue tentado en el desierto. Mucha gente dice, y he escuchado mucho, que la palabra de Dios salvó a Jesús, que Él le contestó con la palabra. No, ahí en la palabra de Dios dice que Jesús no hizo nada en esas tentaciones, en las 3 tentaciones que le hizo el enemigo en el desierto a nuestro Señor Jesucristo, de lo que le dijo Satanás que hiciese, y que Jesús ciertamente le respondió con la palabra, pero también hubo una acción en Jesús. No hizo lo que el enemigo le pedía que hiciese. Él hizo tal cual como decía la palabra de Dios. Él hizo una acción en él. Él la vivió. Y es por eso que Santiago dice que resista al diablo. No está diciendo que le hables al diablo con la palabra. Te está diciendo, actúa en resistencia a lo que él te está tentando. Y él huirá de ti. Eso fue lo que le pasó al Señor en el desierto. Él accionó. Y la acción está siendo llamada a la iglesia a accionar ya la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios, nosotros, la iglesia, estamos llamados a accionarla. Por eso es que hay que darle el valor que tiene la palabra. Hay que darle ese valor. Si usted no le da ese valor, tiene que arrepentirse. Tiene que arrepentirse para que el Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios pueda morar en usted y lo incite, lo empuje a vivir la palabra. Incluso lo empuje a anhelar la palabra. Porque no es posible de que usted lea la palabra de Dios si el mismo Espíritu que está en usted no lo impulsa a buscar de ella. Tiene que anhelarla. Ese conocimiento usted tiene que anhelarlo. Y esa es la mayor prueba de que el Espíritu Santo mora en usted. Después de predicar. Y por supuesto la mayor señal, mira cómo lo voy a decir ahorita. La mayor señal, vamos a ver quién podría contradecir esto, que el Espíritu Santo mora en usted es que usted abandona el pecado. Esa es la mayor señal. Es más, voy más lejos, esa es la única señal. Que usted abandona el pecado y empieza a alinearse en un camino de santificación conforme a la palabra de Dios. Ella va diciendo cómo vivir y usted va actuando. Ella va diciendo cómo hacer y usted va actuando. Ella le va aconsejando cómo decidir y usted va decidiendo para actuar. Ella le va aconsejando y sugiriendo cómo pensar y usted va pensando y tomando decisiones conforme a ese pensamiento para vivir. Y por supuesto, después que su corazón se llena de la palabra, la otra segunda señal, si de señal queremos hablar, es la predicación sin cesar de la palabra que abunda en su corazón. ¿Hay alguna tradición o costumbre que pueda rebatir esta gran verdad? ¿Verdad que no la hay? Bueno, toda la escritura, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la escritura, las santas escrituras, no dude de ella, no dude de ella. Mire, Dios no va a abandonar nunca a la iglesia. No crea usted
Nada más piense, si el Señor Jesucristo dice que estará con nosotros hasta el fin de los tiempos, ¿cómo piensa usted que Dios va a descuidar su propia palabra para que usted se pierda? Esos razonamientos que han llegado a su mente, razonamiento, es mental, o lo vio en Google, o alguien se lo dijo, que lo hacen dudar de la palabra de Dios, son razonamientos que van a terminar cuando usted muera en esta tierra. Bueno, el mismo Dios que está antes del primer profeta que escribió el primer libro inspirado por él, estoy hablando de Moisés, en el desierto, imagínese usted la cantidad de siglos, ya hemos pasado casi 4 milenios, el mismo Dios que estuvo pendiente de que Moisés escribiera lo que escribió, existe hoy y han pasado muchos hombres razonando que la Biblia podría yo dudar de ella. Es razonamiento. Dios no va a permitir que su iglesia se confunda. Él lo va a guiar por la palabra de Dios. Es cuestión de fe. Es cuestión de confiar en la fidelidad del Señor, de sus palabras que Él dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Y es por eso que Él le inspira. Y es por eso que Él le pone en el corazón a la iglesia confiar en su fidelidad. Y que usted pueda leer la Biblia, por ejemplo, en Juan capítulo 14 y diga, si me amáis, guardad mis mandamientos. Una palabra para finalizar. Le voy a regalar una palabra. Le voy a regalar 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras. A los que les gusta que le dé una palabra y no les gusta leer. Mire, Juan 14, el 15 se la regalo. Guárdela en su corazón. Si me amáis, dijo Jesús, guardad mis mandamientos. Mire, no voy a caminar mucho. Juan 14 otra vez, verso 21. El que tiene mis mandamientos, también lo dijo Jesús. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Voy a ir más lejito, pues. Otra palabra, otro regalo. En el 23, mismo Juan 14. El que me ama, mi palabra guardará. ¡Wow! Ya van 3. De 3. De 3 palabras, 3 extrae. Si me ama, guarda mis palabras. El que tiene mis mandamientos y las guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, mi palabra guardará. En el 15, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mí. Y hasta aquí llegué.